Es una pieza de cine experimental, también grabada en 16 milímetros. Y bueno, la duración aproximada de la pieza final en la versión monocanal dura en torno a media hora. Luego pondré un teaser, pero de 2 minutitos, así que no os preocupéis. Y luego en el estudio, si queréis, ya vemos la obra completa y hablamos de ella. Entonces, bueno, lo que planteaba un poco esta pieza, así un poco el planteamiento inicial o la premisa que propongo, es una especie de experimento o experiencia audiovisual en el que a través de una serie de retratos filmados, una serie de sujetos son expuestos a una luz estroboscópica. De esta manera se graba en registro fílmico los gestos y la reacción de esas personas que están siendo todo el rato sometidas a este estímulo, y un poco los campos que me gustaba o por los que me interesé al principio era un poco el tema del retrato psicológico, es decir, de cómo un registro en vídeo puede, a través de ver la mirada de otra persona y observar esa serie de gestos, cómo se puede transmitir un poco en la expresividad de la obra. Luego también me interesaba, por último, la relación que se establece entre un doble juego, entre el actor que es sometido a esa luz estroboscópica y cómo la pantalla, al ser también intermitente, parpadeante, puede provocar una reacción en el espectador y ahí se genera un umbral entre pantalla y actor. Un poco el origen del proyecto, o por qué me empecé a interesar un poco por esto, vino sobre todo por esa curiosidad por ensayar acerca del retrato filmado. Me fijé en obras como, evidentemente, los screen test de Andy Warhol, pero también muchas obras del cine mudo, ¿no? En el que en el origen del cine pues, la expresividad un poco de la imagen recaía mucho en esos rostros que ocupan casi toda la pantalla. Hay obras como, evidentemente, La Pasión de Juana de Arco, ¿no? Que me empezaron a interesar mucho. Ese retrato luminoso de cómo se sujeta una obra entera en torno a la expresividad de un rostro. El rostro como símbolo. Y luego, bueno, el retrato luminoso de Juana de Arco, pero también otros más sombríos como Pedro Costa y Vitalina Varela, un poco que me parece que si destilaba esa parte más formal, ¿no? En torno al rostro, pues de ahí se sacaba algo que no deja de ser una propuesta radical porque, bueno, es bastante bestia. Después, en torno a la intermitencia, me interesaba un poco la idea de cómo la luz estroboscópica, que todo el rato revela y oscurece una cosa que está a oscuras, ¿no? Y en el medio aparecen una serie de gestos, se puede relacionar también con una activación subconsciente. Hay diferentes obras que ensayan acerca de esto, pero Alexander Kluge, en torno al cine, comentaba la idea de que cuando los espectadores ven una película, siempre ven dos películas. Una que está la película de luz, ¿no? Que se proyecta, y otra la película interior. Esto tiene un lado metafórico, ¿no? De inconsciente, pero también tiene un lado físico, y es que los proyectores antiguos, la manera de funcionar es con un obturador que va pasando y lanza una imagen y luego aparece un negro, ¿no? Una oscuridad. Nosotros no percibimos eso por cuestiones biológicas, ¿no? Y son milisegundos, con lo cual nosotros vemos la imagen en movimiento, pero es verdad que físicamente tú también te sometes al mismo tiempo de película, una en color y otra en oscuridad, ¿no? Solo que tú subconscientemente, o sea, inconscientemente no la ves. Entonces me parecía que el Flickr sí que podía ensayar en torno a llevar al límite este proceso y que sí se ven efectivamente, se deja ver la animación del cine. Es un poco un estudio formal de eso. Una vez que recibo las imágenes, esto ya es quizá más interpretación mía y tampoco me gustaría contaminar demasiado el discurso con esto, porque como decía Ana, al final estos son semillas y luego la gente completa la obra con su percepción. Pero sí que yo en mi proceso personal de postproducción o de ver un poco las imágenes que me habían llegado, porque el fílmico se revela, ¿no? Entonces cuando te llegan las imágenes y de repente ves lo que has hecho, puede pues, ser una cosa diferente un poco a lo que habías planteado y ahí se construyó otra vez un poco también la obra. Pero era un poco la idea de cómo a través de esta premisa que busca la exploración de la expresividad, también se produce de repente una luz externa que enseña esas expresiones, pero también es una especie de luz interior porque tú lo que estás viendo es la impresión de esa persona ante un ejercicio, ante este experimento. Entonces, bueno, por ahí un poco los referentes. Luego un poco la actividad que desarrollé en el Palacio se dividió en 3 fases, como cualquier proyecto así
en general, ¿no? Que es preproducción, rodaje y postproducción. En el Palacio desarrollé sobre todo la parte de preproducción y de rodaje. Para ello, bueno, consistió un poco en la instalación de las luces, en ver un poco cómo lo llevaba a la práctica a través de la cámara digital, ahí se puede ver, y luego en la selección de muestra de personas, que fue también un proceso. Bueno, luego hablaré un poco más de eso. Y ahí en la última imagen se puede ver un poco la obra completa, que es un poco pues, todo ese celuloide ya establecido. Cabe mencionar que la obra fue filmada con una cámara Bolex, que para mí es muy importante porque la Bolex es una cámara que funciona a cuerda, entonces para accionarla hay que cargarla y luego te permite grabar un intervalo de máximo de seguido de 30 segundos. Con lo cual se producen dos tiempos. Uno es el tiempo del experimento, es decir, la gente in situ recibiendo un poco la premisa, ¿no? Escénica, y luego está el tiempo de la película, que es un poco pues, esa selección de intervalos en los que se decide grabar o se puede grabar. También tiene un poco de baile cinético, ¿no? De esto de que yo estoy controlando las luces en directo, luego tengo que ir hacia la cámara, las personas están en oscuridad y bueno, hay un poco de eso, puesta en escena en torno a este tema. Bueno, esto es un poco lo mismo, materiales de trabajo, no me quiero detener mucho, y luego a golpe de vista un poco la muestra de personas que forman estas ocho caras. Al principio tuve mucha duda, no duda, sino bueno, cuestionamiento, ¿no? en torno a qué tipo de rostros utilizar, qué tipo de personas, y sí que hubo quizá un periodo en el que me decanté más por, ¿y si hago algo en torno a una muestra social, hacia un grupo de personas? Pero luego la obra derivó más en cuestiones un poco más místicas, como que quería que el protagonista fuese la luz. Entonces encontré una neutralidad andrógina en estas caras de personas que son amigas y afines, porque son como personas que de alguna manera u otra, con más o menos relación, pero pasan por mí, ¿no? Tiene esta parte un poco también de afecto. Se convirtieron en esta especie de ángeles eléctricos, un poco bañados por la luz de plata casi de la propia película. Y nada, ahora vamos a ver el tráiler, que dura 2 minutitos. Vais a poder escuchar también en esa pieza la banda sonora que estoy realizando está todavía en construcción, pero estoy realizando con Guillermo Rojo, que es un colaborador. Vale, simplemente por acabar, sí decir un poco que bueno, esta versión evidentemente es como la versión monocanal, ¿no? Que se puede hacer como la versión película, por así decirlo, que un poco la idea es pues, hacerla un poco porque es más fácil como de mover y tiene un sentido también hacer la película, pero sí que es verdad que un poco también desde el principio del proyecto como que me parecía que una propuesta así podía tener sentido, haciendo una especie de narrativa espacial que pudiese ser instalada en un sitio y que jugase un poco con el espacio y con el sonido, de alguna manera. Y por último también con Guillermo Rojo, que es con el que estoy haciendo la banda sonora, comentamos en algún momento la posibilidad de llevar esto también a
a una premisa en directo, ¿no? que pudiese incorporar la imagen y el sonido, e incluso las luces como a lo mejor que fuesen parte de la premisa y se relacionasen con el público. Y con eso ya acabo.